Mis hermanos, como decíamos, estamos llegando al final del libro. Ya la última discusión de Dios con su pueblo se encontraba en el capítulo 3, en los versos anteriores al 18. Es aquella discusión donde el Señor habla en contra de este pueblo, porque este pueblo está hablando palabras ofensivas. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran las palabras ofensivas? Este pueblo decía: ¿de qué sirve servir a Jehová? ¿De qué sirve humillarse en su presencia? Porque Dios bendice a los malos, ¿no? Y los injustos con todas sus maldades se libran del juicio de Dios. Entonces el Señor les corrige esas palabras necias que están llenas de mentira y engaño. Una generación apóstata que cree muchas mentiras y muchos engaños. Después de mostrarles lo que Dios hace, esa separación que Él hace entre los que le temen y los que hacen mal y las consecuencias de eso, el Señor va a terminar el mensaje de Malaquías con una exhortación final, que está muy ligada a lo que Él viene diciendo. Prácticamente esa separación entre el 3:18 y el capítulo 4 no existe en el tema como tal. El tema sigue, nosotros terminamos en el 18, pero el capítulo 4 sigue Dios con la misma idea. Y lo que vamos a encontrarnos en estos versículos finales de la carta o de la profecía de Malaquías es el llamado de Dios a su pueblo a entender el juicio final. Eso es lo que vamos a ver en estos pasajes, porque nosotros decíamos, y Hernández Díaz López le pone al comentario de Malaquías este nombre, le pone: es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y eso lo toma de Primera de Pedro. Y usted se da cuenta que muchas de las exhortaciones que Dios tiene en este libro son para el pueblo de Dios. Es necesario que el pueblo de Dios sea corregido. Es necesario que el pueblo de Dios sea juzgado. Es necesario que el pueblo de Dios sea disciplinado primero. Pero aquí nos vamos a dar cuenta en estos pasajes que aunque el pueblo de Dios necesita pasar por la purificación, el quebrantamiento y la exhortación de Dios, también podríamos mencionar el otro pasaje o la frase que continúa en Primera de Pedro. La frase que continúa cuando Pedro dice que es necesario que el juicio comience en la casa de Dios es la siguiente, pero dice Pedro: ¿y cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahora vamos a entrar en la parte del libro de Malaquías donde se nos muestra el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Vamos a entrar en la parte del libro de Malaquías donde se nos habla ya no del juicio de Dios para su pueblo, sino el juicio de Dios para todos los hombres. Porque como la queja anterior era, es que Dios permite el mal, es que los soberbios prosperan, es que hacen mal y son librados. Y el Señor les va a mostrar en estos últimos versículos que definitivamente aquellos que hablan así están equivocados. Entonces vamos a hablar de un asunto muy importante, hermanos: la condenación final y también la redención final. El cielo y el infierno, ¿sí? Los que se salvan y los que se pierden. Un puritano decía que la decadencia del cristianismo actualmente era porque la iglesia dejó de predicar acerca del cielo y acerca del infierno. Se reemplazó el mensaje común y constante de las Escrituras por un mensaje muy diluido y muy superficial. Las cosas que vamos a leer hoy, hermanos, realmente se encuentran en casi todas las páginas de la Biblia. Entonces lo que vamos a comenzar a meditar hoy, terminando el libro de Malaquías, tiene que ver con el juicio final y estas dos realidades. Entonces comenzamos ahí en el verso 18 que dice: entonces, o sea, en aquel día futuro, cuando yo haga estas cosas que voy a anunciar, dice el Señor, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Va a haber un día donde el pueblo de Dios va a entender, hermanos, cómo Dios
hace diferencia entre el justo y el injusto, aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve a Dios. Algún día nosotros todos, hermano, vamos a darnos cuenta que realmente Dios juzga al malo y que realmente Dios castiga a los justos y a los temerosos. Ese día va a suceder. Ese día las dudas acerca del juicio van a quedarse en el camino. Ese día los preconceptos que tenemos acerca del juicio de Dios y la situación de los malos van a ser disipadas. Entonces, hermanos, dice ahora el capítulo 4, porque he aquí la explicación de esa frase, mire, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Va a haber un día, hermanos, donde Dios va a juzgar al pecador y al soberbio. Ahora, para nosotros los hombres, esa idea a veces es muy difícil de asimilar. El hombre natural, hermano, el hombre del mundo, aún el hombre caído, nuestra vieja naturaleza aborrece la idea de que algún día vamos a dar cuentas de lo que hacemos. El hombre naturalmente ama el pecado y no quiere desprenderse de él. Entonces, la gente rechaza constantemente y da una y otra objeción acerca del juicio final. Ese es un tema que ni a los predicadores les gusta, hermano, ni a los cristianos les gusta. Nosotros quisiéramos hacer como hace aquella ave que mete su cabeza dentro de la arena para no ver las cosas que están aconteciendo. Y así sucede con el tema del juicio. Nosotros preferimos voluntariamente ignorar estas verdades que se encuentran en las Escrituras. Pero algo que vamos a darnos cuenta es que ignorarlas no va a hacer que las evitemos, porque si Dios lo ha dicho, así va a suceder. Entonces, estos pasajes que vamos a ver, por un lado, como lo acabamos de leer, nos van a mostrar los horrores del juicio final. Por otro lado, nos van a mostrar las bienaventuranzas de aquellos que temen al Señor. Nosotros vamos a encontrarnos dos personas aquí: los justos y los injustos, las ovejas o las cabras, los vasos de misericordia o los vasos de la ira. No hay un punto intermedio. O están destinados para la condenación o están destinados para la salvación. Y eso es lo que nos va a decir Malaquías. Porque sí, el juicio comienza por la casa de Dios, pero no acaba ahí. Hay un juicio final, hay un juicio definitivo, hay un juicio ineludible, hay un juicio al que todo hombre se va a enfrentar. Y la consigna será: salvos o condenados, perdición eterna o salvación eterna, hijos o enemigos. No hay un punto intermedio, hermanos. Esa es una verdad, como decíamos, que se va a encontrar en gran parte de las Escrituras. Y así cierra Malaquías su profecía. Y así cierra el Antiguo Testamento. Y así cierra el Nuevo Testamento. Unos que les espera la bienaventuranza de la eternidad, otros que les espera la maldición de la condición, de la condenación eterna. La Biblia es muy fácil de entender. Es muy fácil de ver a grandes rasgos. Entonces, eso ya debería comenzar a cada uno hacer, hay algo en mi corazón y preguntarme, bueno, ¿salvo o condenado? ¿Sí? ¿Justo o injusto? ¿Hijo o enemigo? Entonces vamos a ver lo que dice Dios, que leíamos en este versículo acerca primeramente de los impíos. Dice aquí:
porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ese abrazará no es un abrazar de abrazos, ¿sí? Eso es un abrazar de consumir, de quemar, ¿sí? Ahora, aquí comienza a decirnos Malaquía que ese día va a ser como un día que en un brasero de fuego el impío, el malo va a ser lanzado como estopa. Y cuando la estopa coge la brasa que se enciende. Dios aquí es representado como un fuego consumidor. Este lenguaje lo usan mucho los autores del Nuevo Testamento. El autor a Hebreos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Y aquí Él representa el día del final como un fuego que va a abrazar a los impíos. Ahora, estas figuras que va a usar Malaquías son figuras que están en todas las escrituras. Dios representa su santa ira con fuego consumidor. Ahora, cuando el fuego que representa a Dios tiene que ver con el pueblo de Dios, es fuego purificador. Ya lo habíamos leído en los capítulos anteriores. Él va a ser como fuego que purifica el oro. En cuanto al trato y la disciplina de Dios para su pueblo, es para santificar y purificar a su pueblo. Es para hacer de sus sacerdotes instrumentos limpios, para que ofrezcan cosas agradables a Dios. En cuanto al fuego de Dios y los impíos, no es fuego purificador, sino es fuego consumidor, fuego que destruye, ¿sí? Y esa idea se encuentra en muchos pasajes. Vamos a mirar uno ahí en Isaías 66, verso 15, donde la ira de Dios es representada por este símbolo. Isaías 66, 15 dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino. ¿Y a qué viene el Señor con fuego? Dice, para descargar su ira con furor y su reprensión como llama o con llama de fuego. Entonces los profetas usan en muchas y variadas ocasiones la figura del día del Señor como el Señor viniendo como llamas de fuego a consumir, y esa es una figura de su santa ira. Dios es fuego consumidor para los impíos, fuego que destruye, fuego que condena, fuego que consume. Ahora, esa idea no solo se encuentra en el Antiguo Testamento, porque la mayoría de veces nosotros cuando pensamos en aquellos atributos de Dios como su ira, su severidad, su juicio, generalmente tenemos en mente al Dios del Antiguo Testamento. Pero tanto el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Nuevo Testamento, siempre que se nos habla de su venida, se nos habla de juicio. Segunda de Pedro, si ustedes quieren abrirlo, lo estuvimos estudiando ya acá en la epístola de Pedro. Pedro nos dice lo mismo. Segunda de Pedro 3, verso 7. También en el mismo contexto de la venida del Señor Jesús, Pedro nos dice que en su época habían personas que se burlaban de la venida del Señor. Y decían, no, pero el Señor no va a venir, ¿sí? Y esa burla acerca de la venida del Señor era totalmente contraria al espíritu que tenían los apóstoles y los profetas. Y Pedro dice, aquí en el verso 7, que los cielos y la tierra que existen ahora. Ahora Pedro ya entra en una idea más profunda, hermano. No solo los impíos,
sino la creación como nosotros la conocemos, cielos y tierra, dice, están reservados por la misma palabra, dice, guardados para el fuego. O sea que todo lo que nosotros vemos ahora está siendo reservado. O sea, se está siendo apartado. ¿Para qué? Para el fuego. Y en el contexto que Pedro nos lo está diciendo, como en el contexto de Malaquías, como en el contexto de Isaías, el fuego es la santa ira de Dios. O sea, nosotros debemos saber, hermanos, que no existe ni en el cielo ni en la tierra un vestigio de la maldad del hombre que va a ser libre del juicio santo de Dios. Todo lo que nosotros conocemos algún día va a pasar por el juicio de Dios, por la ira santa de Dios. Dice ahí, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, Pedro se pone en la misma línea de Isaías, de Malaquías, de Jesús, que va a haber un día donde Dios va a juzgar a los impíos. Hay un día determinado en los planes soberanos de Dios donde Él va a impartir justicia tanto al impío como al justo. Y ese día Él va a ser como fuego ardiente. Ahora, si usted lee el contexto anterior, usted va a darse cuenta que Dios ya había dejado evidencia del juicio final en circunstancias históricas. Pedro mismo, lo estudiamos acá, hermanos. Pedro da 3 ejemplos. Un juicio en los cielos, cuando Dios juzgó a los ángeles y los aprisionó en cárceles. Un juicio en la tierra cuando Dios destruyó una generación por el diluvio. Un juicio en una ciudad cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra descendiendo fuego del cielo. Y así como Pedro dice que sucedió anteriormente, nosotros debemos tener seguridad de que en el futuro Dios va a juzgar a los hombres como lo ha hecho en el pasado en situaciones particulares. Ahora John MacArthur dice lo siguiente: así como no escaseó el agua en el día del diluvio, podemos tener seguridad que el fuego no va a faltar en el día del juicio. Dice él, si nosotros miramos a nuestro alrededor, existen miles de millones de estrellas ardientes en el universo. Incluso si miramos el centro de la Tierra, contiene un gran volumen de roca fundida que arde a más de 6.800 grados centígrados. Solo una corteza de 15 kilómetros de espesor separa a la humanidad del ardiente centro de la Tierra. El fuego no es algo lejano a nosotros y algún día Dios lo usará para consumir y extirpar la maldad del hombre. Esas son verdades, hermanos, que nosotros debemos conocer. Estas son verdades que deben ser predicadas. Así termina el Antiguo Testamento y así termina el Nuevo Testamento. Ahora, entonces, ¿qué es el día del Señor? Decía alguien, el día del Señor es el día que Él va a volver y juzgar al mundo con llamas de fuego.
El día del Señor es la intervención extraordinaria y poderosa de Dios en la historia humana con el propósito de juzgar a los malvados de la tierra y destruir el universo que actualmente existe. Será el día en el que el Señor destruirá por completo a sus enemigos, reivindicará su nombre, revelará su gloria y establecerá su reino para siempre. Ese es el día del Señor que Malaquías anuncia. Volvamos ahí a Malaquías 4, verso 1. Dice, porque he aquí, viene. Esas palabras, ¿no, hermano? Viene el día ardiente como un horno. ¿Usted ha visto un horno de esos, hermanos, ardiendo a toda llama, a todo fuego? Bueno, el día del Señor será así. Dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los consumirá o los abrazará. Ahora, esta frase, hermanos, todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Hermanos, la Biblia deja en claro que ningún hombre soberbio o que ha hecho maldad escapará. El día del Señor vendrá con la destrucción total, universal y general de los impíos. Los judíos ahí en el capítulo anterior, en el verso 15 decían, bienaventurados los soberbios. ¿Sí? Ellos pensaban que el soberbio, el altivo, la persona que vivía sin Dios, podía vivir así y prosperaba y era feliz. Y ellos decían ahí en el 3:15, y los que hacen iniquidad son prosperados y tientan a Dios y huyen y escapan y son librados. Hermanos, esa era una terrible mentira, porque aquí Malaquías nos dice que todos los soberbios y todos los que han hecho iniquidad estarán en aquel día y serán consumidos por la ira santa de Dios. Nadie, hermanos, quedará impune. Nadie se podrá escapar de ese día. Nadie podrá evitar ese día. Nadie podrá huir en ese día. El juicio de Dios para el impío es inevitable. No es que los hombres van a decir, no, yo quiero estar o no quiero estar. Voy a aplazar la audiencia. ¿Sí? No, hermanos. Ese día no va a haber próloga. Ese día no va a haber excusas. Ese día se va a acabar el ateísmo de muchos. Ese día la rebeldía y el orgullo del corazón del hombre que quiso vivir como Dios aquí en la tierra se va a encontrar con el Dios grande, santo y temible. Se va a encontrar con aquel que le creó. Se va a encontrar con aquel contra quien blasfemó. Se va a encontrar con aquel contra quien se rebeló. Ese día todos y cada uno de los hombres serán puestos en el estrado y Dios ha de juzgar la maldad de los hombres. Tremendo ese día, ¿no, hermanos? Nosotros deberíamos pensar más en ese día, porque si nosotros pensáramos más en aquel día, nuestras vidas serían diferentes, hermano. Porque a veces nosotros solo estamos pensando en el ahora, en el disfrute, en tener, en hacer. Y no nos damos cuenta que esta vida es tan pasajera y nos vamos a encontrar en aquel día.
Tal vez la estopa en ese día va a ser su hijo. Tal vez la estopa que va a ser consumida en ese día va a ser su familiar. Tal vez la estopa que va a ser consumida en ese día van a ser sus vecinos. Tal vez la estopa que va a ser consumida en ese día va a ser usted, que no se ha arrepentido y no ha rendido su vida a Cristo. Tal vez el soberbio o el que está haciendo mal, descrito aquí en Malaquías, es uno de los que estamos acá. Dice, ¿quiénes van a ser juzgados? Ahí dice, y todos los soberbios. ¿Qué es una persona soberbia? También se puede traducir una persona arrogante, presuntuosa. ¿Saben cuál es el mayor mal? Que a veces los hombres piensan que no es tan mal. Yo estoy leyendo Jeremías en estos días. Y el Señor dice, mi pueblo ha cometido un gran mal. ¿Saben cuál era el gran mal que ellos habían cometido? No era la fornicación, no era la idolatría, no era el adulterio, no era el asesinato. ¿Saben cuál era el gran mal que ellos cometían en esos días? Dice el Señor, me dejaron a mí. Me dejaron a mí. La mayor arrogancia que puede tener un hombre, sin ser un asesino, un borracho, un drogadicto, un fornicario, es vivir su vida pretendiendo que puede vivirla sin Dios. Todos aquellos que vivieron como si Dios no existiera, como si su palabra no fuera la verdad y como si Jesucristo no fuera el gran redentor, ese día van a estar ahí. Porque vivieron para sí mismos. Puede ser que su pecado fuera el alcohol, o puede ser que su pecado fuera el dinero. Puede ser que su pecado fueran los placeres de la carne, o puede ser que su pecado fuera la vanagloria del estudio, de la moral. Pero cualquiera que haya dejado a Dios, que se haya rebelado contra su palabra y que haya menospreciado y pisoteado el Evangelio de Jesucristo, para Dios es de los peores arrogantes. Es que yo no soy malo, yo no maté, yo no hice esto, yo no necesito de Jesucristo. Entonces el arrogante está diciendo, yo no necesitaba de alguien que muriera por mis pecados porque yo soy tan bueno. Semejante arrogancia, ¿no? Semejante soberbia. Y como Spurgeon decía, tal vez ser una persona moral y buena me evite ir a la cárcel. Tal vez ser una persona moral y buena me evite la condenación de los hombres, pero a la luz de la justicia y la santidad de Dios, ser moral y haberme rebelado contra Dios y su palabra me hace un peor o de los peores arrogantes. Y ese día me espera el juicio de Dios por haberme rebelado contra Él. Somos criaturas, Dios es soberano. Vivir sin Dios, en contra de Dios y en contra de su palabra, nos expone al juicio de Dios. Así usted no haya matado, así usted no haya robado. ¿Quiénes más? Los soberbios, y dice aquí, y todos los que hacen maldad. Esa maldad, esa palabra maldad se puede traducir perversidad, o todos los que hacen impiedad. ¿De qué nos habla eso? Específicamente nos habla de una vida desordenada, una vida entregada al pecado, a los placeres, al hedonismo. Un hombre embriagado por los placeres y deseos de su carne, los placeres de este mundo, los apetitos de su viejo hombre. Esa persona que vive para disfrutar, entre comillas, ¿no? Esa persona que vive para sus pecados. Esa persona que se deleita en lo malo, se agrada en lo malo y piensa que nunca se va a encontrar con Dios. Bueno, el día del juicio vendrá, hermanos. Para los soberbios y para los que hacen impiedad.
No piense, hermanos, porque el diablo le dice a uno, no moriréis. La paga del pecado es muerte. Dios, hermano, le va a pedir cuentas a los hombres por cada uno de sus pecados. Los que hicieron en público, los que hicieron en secreto, los que hicieron en su mente, los que cocinaron en su corazón. Ese día, hermanos, cada uno de sus pecados va a salir a la luz. Los secretos de los hombres van a salir ese día a la luz y van a ser expuestos y van a ser juzgados. Ese día no va a haber rebaja de pena, hermano. Ese día no va a haber personas que sean exoneradas. Ese día el tiempo de la gracia se acabó. Todos los que piensan que pueden vivir una vida de placer, hermanos, se van a encontrar un día con el juicio de Dios. ¿Sí? Disfruta, 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 pero algún día vas a pagar por lo que hagas. Algún día va a llegar la cuenta de cobro a los hombres. ¿Cuántas personas que vemos, no? Que están entregadas al pecado? Hacen, se revuelcan, comen, vomitan, comen pecado, comen maldad, comen inmundicia. Y algún día van a dar cuentas por cada una de esas cosas que hicieron. Mire tan severo que va a ser ese juicio, que mire lo que dice la frase siguiente. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni ramo. ¿Qué es esa frase de que el Señor no les dejará ni raíz ni rama? Generalmente, hermanos, cuando en el Antiguo Testamento Dios anunciaba un juicio, generalmente era un juicio temporal. Usted se pone a leer Isaías, Jeremías, y aún el juicio hacia las naciones siempre tenía una esperanza de arrepentimiento. Cuando habla de Egipto, de Etiopía, de Edom, de todos esos de Tiro, Dios siempre dejaba una esperanza que después de que viniera el fuego, la ira de Dios, ellos se iban a poder arrepentir. ¿Por qué? Porque muchos de esos juicios eran temporales. Lo mismo pasó con Israel. Esta generación había experimentado un juicio severo, habían sido llevados a Babilonia, habían sido quebrantados, pero Dios los había restaurado. Dios había dejado un pequeño tronco de la raíz de David, y ese pequeño tronco volvió a florecer. Pero la idea que nos da aquí el profeta de que no le dejará ni raíz ni rama, quiere decir que este juicio final ya no tiene más esperanza. Ese juicio va a ser definitivo. Ese juicio va a poner fin a la maldad del hombre y a su perversidad. ¿Sí? No va a haber después arrepentimiento. No va a haber después esperanza. No va a haber después lugar a que de pronto Dios se compadezca y saque a estos hombres del tormento. Será para siempre. Eso es lo más terrible del juicio final. Eso es lo más terrible de la venida del Señor Jesús a juzgar a los hombres, que el juicio y la sentencia que se dé ese día va a ser definitiva. Alguien decía, este es el aspecto más aterrador del infierno, su duración. Su carácter definitivo y drástico debería poner a temblar el corazón de los hombres y llevarlos a clamar arrepentidos.
Spurgeon decía lo siguiente, mire lo que decía Spurgeon en cuanto al carácter definitivo del juicio final. En el infierno no hay esperanza, ni siquiera la esperanza de morir ni la de ser aniquilados. Los perdidos estarán perdidos por los siglos de los siglos. En cada eslabón de la cadena del infierno está escrito para siempre. En las llamas que flamean las palabras para siempre. Por encima de sus cabezas verán el letrero para siempre. Sus miradas estarán desencajadas y sus corazones estarán angustiados porque sabrán que es para siempre. Ay, si alguien pudiera decirles que esta noche el infierno se apagará y los que están perdidos pueden ser salvos. Habría una gran fiesta y un jubileo en el infierno de solo pensarlo. Pero no es así, es para siempre. Definitivo, sin lugar a esperanza, sin lugar a raíz. Ahora, hermanos, a veces uno piensa, bueno, pero este hermano parece que no estuviera predicando el evangelio. Jesús nunca diría algo así. Hermano, usted no ha escuchado a Jesús. Yo me sorprendo la cantidad de personas tan ignorantes acerca de lo que predicaba Jesús, hasta los cristianos. Hermano, el Señor no hablaba de eso. ¿Cómo va a decir eso, hermano? ¿Usted no ha escuchado hablar a Jesús? Jesús habló muchísimas veces más del infierno y la condenación que del cielo, hermanos. Usted puede leerlo y buscarlo, hermano. Vamos a leer solo un pasaje que el Señor menciona de este asunto. Marcos 9:43. Y usted va a ver que el mismo tono de Jesús es el mismo tono de los profetas. Ay, es que Jesús es amor. Verdaderamente nadie podría decir que no. Jesús es amor, pero es por amor que Jesús mismo habla estas cosas. Ray Comfort, cuando él habla de evangelismo, él siempre usa un ejemplo. Yo sé que ustedes lo han escuchado muchas veces. Si usted está en su casa y usted ve que la casa del vecino se está incendiando, usted va a tener la reacción de salir corriendo y gritarle al vecino que la casa se está incendiando. Vecino, salga, saque a su familia, se está quemando, vecino. Usted no va a golpear educadamente, usted no va a ser muy tranquilo, no. La sensación del peligro para esa familia y ese sentido de amor hacia la vida de nosotros y de los demás nos va a llevar a gritarles. Y es un acto de amor y de misericordia. Cuando los profetas, los apóstoles o Jesús anuncia que el pecado te va a llevar a una situación donde te vas a quemar, no lo está diciendo porque nos odie, sino porque nos ama. ¿Desde cuándo la idea de la condenación y el juicio final que se encuentra en la Escritura es un acto de odio? Si hay alguien que conoce la condenación de los hombres, es Cristo. Si alguien sabe el futuro que le espera a aquellos que se rebelan contra el Evangelio, es Cristo. Y si Él ve que nuestra casa está a punto de incendiarse, ¿qué va a hacer? Nos va a mandar profetas, nos va a mandar apóstoles, nos va a reunir hoy para que escuchemos que si no nos arrepentimos verdaderamente y le buscamos, nos vamos a condenar en una llama que nunca se apagará. Muchos de nosotros jugamos a ser cristianos cuando el fuego de la condenación está a punto de consumir a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a las personas con las que convivimos diariamente y somos
tan silenciosos e indiferentes con esa verdad, hermanos. Pensamos que hay tiempo. Pensamos que no va a suceder. Metemos la cabeza como el avestruz en la arena pensando que esto no va a suceder. Sí va a suceder, hermano. Sí va a suceder. No lo podemos evitar. Entonces, cuando el Señor habla esto, es porque Él no quiere la condenación de los hombres, sino que Él quiere que los hombres escuchen y se arrepientan, hermanos, porque muchos van en ese camino. Dice Marcos 9:43, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Cuántas personas uno las está evangelizando y dice, no, yo no quiero dejar ese trago, yo no quiero dejar esa mujer, yo no quiero dejar ese pecado, yo no quiero dejar la pornografía, yo no quiero dejar la mentira, yo no quiero dejar... ¿Qué le diría Jesús a esa persona? Si tiene que dejar el trago, una mujer, quitarse una mano, quitarse un ojo, con tal de no ir a la condenación, hágalo por su alma. Eso le diría Jesús a ellos. Porque Jesús sabe lo que eso les va a ocasionar. Pero nosotros a veces le decimos, ay, bueno, vamos a orar a ver si en algún momento decides. Nosotros no entendemos la urgencia, hermanos. Hay cosas que son urgentes. Hay cosas que son trascendentales. Hay cosas que son determinantes. Y el Señor vuelve a la idea para siempre, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. No se apaga, no se termina. Día tras día, siglo tras siglo, serán condenados para siempre. Entonces es un acto de supremo amor de parte de Dios cuando Él nos advierte las cosas que vienen. Hermano, y es un acto de profunda estupidez hacernos los de los oídos sordos. Dios nos libre. Dios nos libre de decir como decías, no, el impío hace y va a ser librado. No va a ser librado. Y si usted, mi querido amigo, mi querido amiga, si usted todavía en su vida no se ha arrepentido de sus pecados, no ha entregado seriamente su vida a Jesucristo, le espera el juicio que arde por los siglos de los siglos. Y va a ser más responsable por lo que ha escuchado esta noche. Dios ama al hombre, previniendo los terrores del juicio que le esperan. Generalmente sacude nuestra alma para librarnos de la falsa seguridad que tenemos. Hermanos, nosotros a veces creemos que vamos a vivir para siempre. Nosotros a veces creemos que somos eternos. Nosotros creemos que nos podemos burlar de Dios y vivir la vida que queramos. Eso es una falsa seguridad. El día del Señor también va a ser un día inesperado. Sea con la muerte o sea con su regreso, Dios nos va a llamar a su presencia, hermanos.
Definitivamente, como decía un predicador, no hay palabras humanas para expresar la seriedad de ciertos asuntos que la palabra enseña. Y esta verdad es uno de esos. Ahora, el juicio final tiene por un lado esta cara, la condenación de los arrogantes y de los impíos. Por otro lado, tiene la recompensa de los justos, que sería lo que comienza a decirnos ahí desde el verso 2, Malaquías. Dice, Malaquías entiende que sus oyentes van a ser de aquellos temerosos. ¿Se acuerda que ya habíamos visto ese remanente? Ese remanente que escuchó la palabra de Dios y temió. Ese remanente que escuchó la palabra de Dios y comenzó a advertir a sus compañeros. Y la palabra dice que Dios los oyó. Y fue escrito en el libro de las memorias acerca de ellos. Ese remanente es al que se va a referir ahora Malaquías, que no solo incluye los justos de esa generación, sino incluye a los justos de todas las generaciones. ¿Quiénes son los justos? Los que temen a Dios, los que temen a su palabra, los que se vuelven en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y dice ahí, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El día final, el juicio de Dios, por un lado tiene una cara donde Dios se va a presentar como fuego abrasador, pero por otro lado tiene otra cara donde Él se va a presentar como sol de justicia para los suyos. Para unos va a traer condenación, pero como dice aquí, para otros sus alas traerán salvación. Entonces, mi hermano, para los justos va a haber un día, hermanos. Esto es tan precioso y también tan importante, hermanos. Para los justos va a haber un día supremamente bienaventurado. Un día glorioso, un día deseable, un día bendecido, donde Dios va a venir, Cristo mismo va a volver y Él será como el sol de justicia para los suyos. Aquel día, mis hermanos, el conflicto con el mundo acabará. Aquel día el conflicto con el pecado, con el diablo, con la carne, acabará. Sería un día de descanso, un día de libertad, un día de salvación, un día de alegría, un día de consuelo, un día bienaventurado. Dice así de ese día: mas a vosotros los que teméis mi nombre. Así como hay unos que son arrogantes, así como hay unos que andan en impiedad, hay personas que temen al nombre del Señor. Hay personas que aman el nombre del Señor. Hay personas que obedecen lo que el Señor ha dicho. Ciertamente las hay, así como en los días de Malaquías había un remanente temeroso, también en nuestros días lo hay. Para estos temerosos, ¿qué va a suceder? Dice ahí, nacerá el sol de justicia. El sol de justicia es una figura del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga, nuestra mayor alegría no va a ser el cielo nuevo ni la tierra nueva, hermanos. Nuestra mayor alegría no va a ser las ciudades sobre las cuales vamos a reinar. Nuestra mayor alegría va a ser que ese día le veremos cara a cara, hermanos. Ese día le contemplaremos con toda su gloria, con toda su majestad, con todo su poder. Ese día le veremos tal como Él es. Y seremos transformados, dice las Escrituras, a su semejanza. Hermano, es imposible describir en palabras lo que va a ser ese día para nosotros. Porque si para el mundo ese día va a ser algo terrible,
para la iglesia y el pueblo que teme a Dios, ese día va a ser el gran día. Imagínese, hermano, usted encontrarse con aquel que murió en la cruz. Imagínese encontrarse con aquel que le dio salvación. Imagínese usted encontrarse con aquel al que le ora todos los días. Imagínese usted encontrarse con aquel que usted ama, que ha querido obedecer, que ha querido servir, por el cual se ha esforzado, por el cual se ha trabajado. Imagínese encontrarse con él con los brazos abiertos y que le diga: venid, bendito de mi Padre, al lugar que te he preparado. Entrad. Imagínese ese día glorioso, imagínese la alegría que eso va a traer a nuestro corazón. El sol en la Biblia tiene varias figuras: una luz, otra vida. Cuando el Señor venga, hermanos, ya no va a haber tinieblas, ya no va a haber maldad, ya no va a haber oscuridad, ya no va a haber pecado, hermano. Va a ser luz. Viviremos a su luz, ya no va a haber necesidad de sol, ya no va a haber día ni noche, porque Él estará con nosotros. Vida. Hermano, en ese día seremos transformados. Este cuerpo de muerte será transformado por un cuerpo glorioso. Ya no habrá hambre, ya no habrá enfermedad, ya no habrán dolores, ya no habrá cansancio, ya no habrá tristeza. Imagínese eso, hermanos. Qué día glorioso, ¿no? Qué gran esperanza. Hermanos, si usted es un justo, si usted es un salvo, si usted es de los que tiene temor de Dios, aunque usted no tenga nada en esta tierra, viva solo, no tenga dinero, no tenga trabajo, no tenga amores, si usted tiene a Cristo, es la persona más bienaventurada y le espera un futuro que usted no se imagina. Usted no se imagina la recompensa, las riquezas, la herencia que nos espera como hijos de Dios. Todo lo que vivimos, hermano, todo lo que pasamos en este mundo será un leve recuerdo, una sombra pasada, porque llegó el momento para el cual fuimos creados, para estar con nuestro Dios para siempre. Qué gran esperanza, ¿no, hermanos? Qué gran alegría. Miguel Núñez dice que hace poco estaba celebrando, creo que el cumpleaños de una familiar. Entonces uno de los hermanos le decía a la hermana que deseaba que viviera muchísimos años más en esta tierra. Entonces el hermano le decía: usted está loco, yo no quiero vivir muchísimos más años en esta tierra. Estoy cansado de esta tierra. Yo soy peregrino en esta tierra. Este no es mi lugar definitivo. A mí me espera algo realmente glorioso. Algún día, hermanos, así como vendrá el juicio certero sobre los impíos, vendrá una salvación completa sobre los justos. Dice, hablando de aquel día: nacerá el sol de justicia, dice, y en sus alas traerá salvación. Así como aquel día va a traer condenación para unos, ese día será día de salvación, sería día de gozo, será día de deleite, de disfrute, de alegría. ¿Saben cómo lo describe el libro de Apocalipsis? Como las bodas de un novio con una novia. Hermanos, tal vez el día que yo recuerde de mi vida después de conocer a Cristo más alegre fue el día de mi matrimonio. Hermano, a mí llegó la noche y me dolía la cara de tanto reírme, de estar tan alegre, me dolía la cara, hermano. Eso era algo, nunca había sentido eso, hermano. Yo me gocé tanto mi matrimonio que me dolía la cara la alegría que tuve ese día. Así Dios describe el encuentro de Cristo con su iglesia, como una gran boda, hermanos. Una boda donde habrá de la abundancia, deleite, gozo,
salvación. Dice Apocalipsis, hermano, si usted ha sido llamado a las bodas del Cordero, usted es un bienaventurado. Si su nombre está escrito en el libro de la vida, usted es un bienaventurado. Y como dice el libro de un hereje por ahí, su mejor vida está por venir. Y no es aquí en la tierra, es cuando Cristo vuelva. Mire cómo lo dice acá, hay muchas figuras. El Nuevo Testamento, hermano, y el Antiguo Testamento está lleno de figuras de ese día. Era aquí Malaquías usa la siguiente, dice: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías compara la alegría y la libertad del pueblo de Dios como cuando unos becerros estaban encerrados en un establo. Estaban ahí atrapados y atrapados y atrapados, y llega su pastor y decide soltarlos. Y salen los animales brincando llenos de alegría. ¿Usted ha visto? Hay unos perritos que son así. Nunca los sacan. Y cuando los sacan, el perrito eso comienza a correr y comienza. Hermano, Pablo dice así, que nosotros anhelamos, gemimos el día de nuestra liberación. Es más, la tierra misma gime deseando la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Estamos presos de este viejo hombre, estamos presos todavía del pecado, estamos presos de este mundo, estamos presos de un sistema corrupto, malvado. Estamos en un mundo triste, trágico, vacío, sin sabor. Esa es como nuestra jaula, hermanos. Pero ese día seremos libres. Libres. Eternamente libres. Libres para estar con nuestro Señor. Libres para amarle. Libres para gozarnos con Él. Seremos como esos animalitos alegres, victoriosos, gozosos. ¿Sí? Piense, ¿cuál ha sido la mayor alegría que usted ha tenido en su vida? Hay gente que se goza de cosas. Yo a veces digo que una de las cosas que cuando yo estaba en el mundo, hermanos, que disfrutaba mucho era ir al estadio. En mi tiempo impío. Y cuando el equipo ganaba un partido, un campeonato, hacía un gol, eso era una euforia tremenda, todo el mundo saltaba, todo el mundo se abrazaba, todo el mundo, una alegría tremenda, vana pero tremenda, duraba 5 minutos, y más por el equipo que seguía. Pero hermano, imagínese la alegría mayor que usted ha tenido, eso multiplicado al 1000 por 1. Las cosas que usted no ha visto, las cosas que usted no ha ido, las cosas que su corazón no ha llegado a contemplar, son las que nos esperan a los que le amamos. ¿Se imagina aquel día, hermanos? Para algunos ese día va a ser terrible, vergüenza, confusión, tristeza. Para otros ese día va a ser tan bienaventurado, hermanos. Tan alegre. Nosotros podríamos decir que podemos saber la clase de cristiano que somos cuando hablamos del día final. Si ese día nos preocupa, si ese día nos genera temor, tristeza, incertidumbre, tal vez todavía no hemos encontrado la salvación. Si ese día nos genera expectativa, gozo, esperanza, es porque estamos del lado correcto. Hermanos, ese día seremos plenamente libres. Tendremos una alegría sin igual. Disfrutaremos una herencia incorruptible. Seremos poseedores de riquezas insondables en Cristo Jesús. Y sigue diciendo Malaquías: hollaréis a los malos, en el verso 3.
los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. La victoria del pueblo de Dios no solo conlleva un gran gozo en cuanto a su situación ahora con la salvación que el Señor trae. Y Saltino Gómez, diciendo de este pasaje, él comenta lo siguiente: la idea de que los impíos se deshagan como cenizas debajo de nuestros pies muestra la victoria total del pueblo de Dios sobre los impíos y la aniquilación de toda maldad. No solo los justos recibirán salvación y libertad en aquel día, los justos juzgarán a los impíos. ¿Sí? El Señor dice que en aquel día a los que se les dio facultad de juzgar, juzgarán las naciones con vara de justicia, con vara de hierro. ¿Qué quiere decir eso? No solo reinaremos, no solo disfrutaremos, no solo estaremos con Cristo. Dice ahí, juzgaremos con Él sobre los impíos, sobre la maldad. Primera de Corintios, Pablo le dice a los cristianos de Corintio: ¿acaso no sabéis que vosotros juzgaréis a las naciones? ¿Sí? No solo habrá victoria, ejerceremos el juicio del Señor en representación de la justicia del Señor. Es como si el Señor les estuviera diciendo a estos que decían: no, el Señor no juzga. El Señor dice: yo voy a juzgar, y ustedes mismos van a juzgar la maldad y la impiedad de los impíos. Ahora el libro termina con estas palabras, verso 4 y verso 5. Y dice, ya finalizando, dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ya teniendo en mente Malaquías el final de su profecía y el final del juicio de Dios, ¿qué hace Malaquías para su generación? Acuérdense de lo que dijo Moisés en Horeb. Acuérdense de los mandamientos y de las ordenanzas. ¿Por qué? Porque antes del juicio de Dios, nosotros debemos saber que ese juicio va a ser en base a la palabra de Dios revelada. Si hay algo que debe saber una generación acerca del juicio de Dios, es que esa verdad no es nueva. Ya Moisés lo había dicho, ¿sí? Lo que Malaquías nos está diciendo en este pasaje simplemente es el cumplimiento de cosas que Dios ya había dicho. Dios va a castigar la rebeldía y la desobediencia de los hombres. ¿Cómo va a bendecir la justicia y la piedad de los hombres? Entonces, ¿qué les está diciendo Malaquías a su generación? Vuelvan a la palabra de Dios, vuelvan a las leyes, a las ordenanzas, a los mandamientos que dejó Dios. ¿Saben por qué la gente es tan rebelde, hermano? ¿Saben por qué la gente es tan ignorante? ¿Saben por qué la gente es tan atrevida con Dios? Porque no conoce la palabra de Dios. Si la gente conociera lo que dice la palabra de Dios, temería, hermanos. Y una de las cosas que le agradezco al Señor estos últimos años es que me haya permitido enseñar Antiguo Testamento. Hermano, cuántas cosas uno aprende cuando comienza a leer la palabra de Dios. Cuántas verdades que uno ignoraba, hermanos. Cuántas cosas serias que la palabra habla recurrentemente, nosotros olvidamos. Un día se encontró un hombre en el infierno, condenado, hermanos, sin salvación, sin esperanza. ¿Saben qué dice este hombre en ese lugar? Señor, que alguien vaya y le hable a mi familia. Tal vez si uno se levanta de los muertos y les avisa, tal vez ellos no vengan a este mismo lugar. ¿Sabe cómo le responde Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Si la gente, hermano, oyera, leyera y estudiara la palabra de Dios, estaría percibida.
de estas verdades. ¿Por qué nosotros ignoramos estas verdades? Porque no leemos la palabra de Dios. Hermanos, yo no creo que Dios sea capaz de condenar una generación. Lea Génesis 6. Hermanos, yo no creo que Dios aborrezca la homosexualidad. Lea la historia de Sodoma y Gomorra. Hermano, yo no creo que Dios vaya a hacer descender personas al fuego eterno de la condenación. Lea la historia de Coré. La gente ignora estas verdades porque no conoce la palabra de Dios. Hasta los predicadores no hablan de estas verdades porque no conocen la palabra de Dios. Claro que no son verdades agradables, pero son verdades. Y verdades fundamentales, hermano. Hay doctrinas cristianas que no son negociables. Entre esas están: ¿qué es la palabra de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es el Evangelio? Que incluye su muerte, su resurrección, su ascensión, su retorno y el juicio final. Si usted no cree alguna de esas verdades, usted no es cristiano. Usted está en una secta, usted está en una herejía. Pero estas son verdades fundamentales. Vuelvan a Moisés, lean a Moisés. Ustedes van a entender que lo que Malaquías dice no es nuevo, hermanos. Y dice ahí en el 5: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande, día de Jehová grande y temible. Por un lado, Dios nos dice: miren atrás, Moisés ya habló. Pero por otro lado, antes de que venga ese día, yo les voy a mandar un mensajero, un profeta. ¿Sí? Hermanos, antes del juicio, Dios siempre envía a sus mensajeros como medio de gracia. Claro, este mensajero es un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí? Nosotros sabemos que ese ministerio lo cumplió Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque antes del juicio venía un mensaje de esperanza, de arrepentimiento, que anunciaba Juan y que cumplió Cristo. Pero el hecho, hermanos, es que antes que venga el juicio del Señor, Dios siempre advierte por sus mensajeros llamando al arrepentimiento. Así como lo hizo Juan en sus días. ¿De qué habló Juan? Juan ha predicado así, él era bien tranquilo. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ya el hacha está puesta sobre todo árbol, y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Lo que está diciendo Malaquías, hermano. Y saben que ese mensaje debe ser anunciado antes del día del Señor. Ayer hablábamos con un hermano, es una tristeza, tantos canales cristianos, emisoras cristianas, iglesias cristianas, hablando de la prosperidad, hablando de superación personal, hablando de motivación, hablando de autoayuda, hablando de tantas estupideces que no salvan, que no llevan a las personas a Cristo, al arrepentimiento, solo entretienen. Pero antes que venga el día grande de Jehová, estas verdades tienen que ser anunciadas. Decía alguien: Dios envió a Elías a confrontar a una nación que estaba en un tiempo de apostasía y de enfriamiento espiritual. Antes del juicio, Dios envió a su profeta. Lo mismo hizo con Juan el Bautista y lo mismo hace con otros. Lo que debemos saber es que en tiempos donde se acerca el juicio de Dios, este mensaje necesita ser anunciado. Hermanos, tal vez nosotros debemos ser parte de ese mensajero que necesita anunciar este mensaje.
Las personas necesitan escuchar este mensaje, hermanos. Como decíamos, si usted ve que la casa del vecino se está quemando, ¿usted se quedaría callado? Y es triste, a veces es nuestra propia casa la que se está quemando. Y no estamos haciendo nada. Estamos viendo a las personas perderse y somos tan indolentes, tan indiferentes. Somos como un profeta mudo que no tiene un mensaje. Hermanos, nosotros tenemos un mensaje extraordinariamente poderoso, urgente, y es el único mensaje que puede cambiar el destino de las personas. El mensaje del Evangelio de Jesucristo. El mensaje de los mensajes. El mismo mensaje que anunció Juan. Este es el Cordero que quita. Solo Él puede quitar el pecado del mundo. Solo Él. Ese mensaje es tan importante, hermanos. Y dice, la eficacia del ministerio de Elías, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La característica de este mensaje que iba a predicar este mensajero era que sí, ese mensaje traía paz, salvación. Pero mire la expresión práctica de este mensaje. Iba a volver el corazón de los hombres a Dios, claro. Iba a tener un pueblo preparado para el Señor, claro. Pero dice acá, haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. La transformación de una persona por el Evangelio transforma las relaciones. Nos acerca, restaura el amor entre padre, hijo y padre, esposo y esposa, amigos y enemigos. Hermano, el Evangelio es el Evangelio de paz y tiene frutos visibles, prácticos, palpables. Aquí es curioso que se usa el asunto de la familia. ¿Por qué? Porque usted lee en los capítulos anteriores, una de las características de la apostasía de esta generación era que la deslealtad familiar. Los hombres eran infieles a sus esposas. Los hombres se divorciaban de sus esposas. Los hombres dejaban a su mujer y se casaban con mujeres paganas. Y eso estaba trayendo una maldición sobre las siguientes generaciones. Y Dios había hecho el matrimonio ¿para qué? Para tener una descendencia para Él. Y todo eso se estaba destruyendo por el pecado. Pero una vez viene el Evangelio no solo restaura nuestra relación con Dios, sino el Evangelio restaura nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros cónyuges. Cuando usted ve tanto caos en una familia, que el hombre no ama a su esposa, que la esposa odia a su esposo, que el hijo odia a sus padres, es porque no ha llegado el Evangelio de manera verdadera. Es una falsa profesión de fe, porque el Evangelio siempre que llega transforma los corazones, trae paz, trae estabilidad, trae amor entre los padres hacia los hijos, trae respeto de los hijos hacia los padres, trae santidad, porque esos son los frutos verdaderos del Evangelio, del mensaje. Sí. Por eso ya llegó el Evangelio a esta casa, llegó la salvación a esta casa. Estos pueden tener seguridad del juicio venidero. Sus corazones volvieron a Dios y volvieron los unos a los otros. Si eso no sucede, ese juicio se apresura, como dice el pasaje ahí. Y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, cuando ese mensaje no es recibido, el mal y el juicio se acelera. ¿Sí? Así termina el Antiguo Testamento, hermanos.
Y así termina nuestro estudio. Dios llamando a los hombres y poniendo delante de los hombres el juicio final. El juicio comienza por la casa, pero el juicio se va a extender. En unos para condenación eterna, en otros para salvación. Qué libro importante, ¿no, hermanos? Qué verdades tremendas el Señor nos concedió estar estudiando. Alguien decía que necesitamos escuchar más seguido la voz de los profetas, porque la voz de los profetas nos despierta nuestro corazón hacia verdades que nunca han pasado de moda. Usted mira noticias hoy, hermanos, y usted vuelve a mirar esa noticia en una semana, esa noticia ya pasó de moda, ya no tiene importancia ni relevancia. Con la palabra de Dios no. Lo que dijo Malaquías a su generación es tan real en nuestros días, tan importante, que no podemos menospreciar lo que hemos oído. Vamos a dar gracias al Señor, mis hermanos, por este estudio.